Buenas noches, hermanos. Durante la semana, hermanos, pues ya han escuchado algunos temas muy conocidos. Oscar decía, son temas que venimos repitiendo y escuchando desde que dimos nuestros primeros pasos en la fe. Y seguramente los otros temas que restan de la semana, de la misma manera, hermanos, también son temas que la mayoría ya los hemos escuchado. Pero yo considero que estos temas, hermanos, que tanto hemos escuchado, que se repiten una y otra vez, si tuviéramos en el tiempo de antes, diría que estarían enmarcados en aquel texto de Deuteronomios capítulo 6 y los versículos 7 y 9, donde Dios da instrucciones que los estatutos, mandatos debían de ser ¿qué? Repetidos, debían de ser escritos, debían de ser andados y darle con aquello. O sea que esos estatutos, decretos y mandatos, estos temas, hermanos, deben de estar siendo repetidos constantemente en nuestra iglesia. ¿Por qué razón? Hermanos, porque el diablo a diario repite lo opuesto a lo que nosotros predicamos. Oscar predicaba el domingo acerca del estado de los muertos. A diario, hermanos, solo falta abrir redes sociales. Y si por ahí nos topamos con algún amigo o pariente que algún familiar falleció y empieza aquel sinnúmero de mensajes, hermanos, contrarios a lo que enseña la Biblia. El diablo repite y repite y repite a diario, miles de veces, un mensaje que está en completa oposición a la Biblia. Por esa razón, hermanos, estos mensajes deben de ser repetidos. Aunque muchos lo sepamos, pero vienen generaciones nuevas que deben de conocer. Hay creyentes nuevos en la fe que deben de afianzar y deben de unirse también a repetir, mis hermanos, que lo que el mundo, la mayoría del mundo predica es falso, que la Biblia tiene un escrito, está de parte de Dios. Y así como eso, mis hermanos, podemos definir el tema de la gracia. Ha sido borbandeada por el enemigo, hermanos, a tal grado que muchos han llegado a pensar que prácticamente Cristo Jesús no se necesita, que al final de cuentas todos vamos a ser salvos, de alguna manera, buenos y malos. ¿Y qué del tema que me toca hablar a mí hoy, acerca del día de reposo? Hermanos, la mayoría del mundo cristiano, hermanos, no guarda el día de reposo que la Biblia dice. La gran mayoría observa el día domingo como día de reposo. ¿Por qué razón? Bueno, dentro de los argumentos dicen que es porque Jesús resucitó en día domingo. Otra buena parte sencillamente por tradición. Eso escuchó, eso vio, que se iba el domingo a la iglesia y por tradición han dado por sentado que ese es el día de reposo. Han surgido nuevas teorías y nuevos grupos dentro del mundo cristiano que supuestamente adoramos al mismo Dios, supuestamente tenemos una misma regla de fe que en la Biblia, que dicen que no, que en realidad puede ser cualquier día, con tal que apartemos un día especial para tener comunión con Dios. Y hay otros, mis hermanos, que han salido diciendo todavía que por qué un día, si todos los días deberían de ser días de adoración a Dios, dando a entender que aquellos que guardan un día como que están desconectados el resto de la semana de Dios. Nada más lejos que la verdad, porque no es así. ¿Qué problema tiene esta gente? Toñito, ¿está allá? ¿De aquí? Ya está prendido. Okay. ¿Qué problema tenemos aquí? Sábado o domingo o cualquier otro día. ¿Qué día deben guardar los cristianos? El problema está ahí, hermanos. El problema para los que dicen que es domingo
El problema para los que dicen que puede ser un martes o un miércoles de acuerdo a mi conveniencia, o el problema para los que dicen que puede ser cualquier día de la semana, está ahí. Jesús tiene un día especial. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, dice Apocalipsis 1:10. Jesús ha definido, Dios ha definido un día especial de adoración. ¿Cuál es el día especial que Dios definió? Ok, dice Mateo 2:8, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Cristo es el Señor del sábado. Entonces el sábado es el día del Señor. Vamos a ver más adelantito que también nos dice desde dónde viene eso. 2500 años antes del surgimiento de los judíos, Jesús creó y santificó el día sábado. Dice. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él no fue hecho nada de lo que había sido hecho. Jesús fue específico y detallista y dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. Hermanos, cuando dice ahí, acuérdate. De hecho, mis hermanos, cuando se le dio a Moisés y al pueblo de Israel los 10 mandamientos, el único mandamiento que llevaba una palabra que nos remontaba a alguna parte del tiempo, ¿cuál era? El 4.º mandamiento. De ahí no dice, acuérdate de no robar. No dice, acuérdate de no matar. No dice, acuérdate de honrar a tu padre y a tu madre. El único mandamiento que nos remonta o nos manda a algún lugar en el tiempo es el 4.º mandamiento. Acuérdate del día de reposo. O sea que eso nos lleva, mis hermanos, a que Dios había instituido ese día antes. Si nosotros vamos a Apocalipsis, muchos conocemos aquí el mensaje del tercer ángel. Hermanos, ¿de qué habla ese mensaje? Habla de juicio, habla del Creador, habla de obediencia, habla de lealtad. Hermanos, ¿qué mandamiento de la Biblia? ¿Qué mandamiento de ese decálogo que Dios dejó encierra todos estos elementos que tienen que ver con adoración, que tienen que ver con lealtad, que tienen que ver con obediencia? Hermanos, el sábado encierra todo eso. El sábado es un recordatorio para nosotros quién es nuestro Creador. Y el mensaje del primer ángel menciona claramente a aquel que hizo el sol y nos remonta nuevamente a los inicios y a la fundación del mundo. Recordando que tenemos que adorar al Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿Cuándo? En el día que Él ha dejado especificado, el día sábado. Sigue diciendo, no harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y reposó el 7.º día. Por eso Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Eso lo podemos confirmar en Éxodo 20 del 8 al 11. Fue Jesús quien creó y transformó al sábado santo. Por lo tanto, el sábado es cristiano, no judío. El mismo Jesús que creó el sábado, siempre lo guardó. Dice ahí, fue a Nazaret donde se había criado y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Hermanos, el Dios que nosotros adoramos es un Dios que no cambia.
no es como nosotros, no es hijo de hombre. Dios no cambia. Y lo que Dios ha estipulado, mis hermanos, eso permanece para siempre. Y una de las cosas que Dios ha dejado claras para el ser humano es que el día especial de adoración a Él es el día sábado. Y no solamente ha dicho qué día, sino que dentro de las instrucciones que Dios dejó para que ese día sea especial para Corby, para que ese día sea especial para nuestra hermana Elsa, para que ese día sea especial para Fernando, para que ese día sea especial para la familia Fajardo, para Julia, Sofía, para mí, para los que estamos aquí. Hermano, Dios también dejó instrucciones de lo que debíamos o no debíamos hacer, porque la finalidad de ese día era para que entráramos en completa comunión y adoración a Dios, que invirtiéramos las 24 horas de ese día para estar involucrados en las cosas que tienen que ver con Dios, no en cosas seculares, no en trabajo, no en actividades comunes del hogar, no en paseos de familia, no en tantas distracciones o cosas que pueden haber. Dios dijo, bueno, tened los demás días, tened 6 días. Y con esto, hermanos, no quiero decir que durante esos 6 días pasamos desconectados y solo el sábado venimos a pasar en comunión con Dios. No, pero también dice el mandamiento, 6 días trabajarás. Tenemos 6 días para hacer las diferentes actividades, pero Dios ha dejado claro, mis hermanos, y eso no ha cambiado hasta el día de hoy, sigue vigente y va a permanecer vigente. Dice, Jesús dio su ejemplo. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. El 7º día Dios había terminado la obra que hizo y reposó en el 7º día de toda la obra que había hecho. Por eso Dios bendijo y santificó el 7º día, porque en él reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho. Génesis 2, del 1 al 3. Dice ahí, bendecir significa hacer feliz. La lectura bíblica que nos leyó nuestro hermano Oscar, Génesis 2, del 1 al 3, ahí dice claramente que Dios bendijo y ¿qué más? Santificó el día sábado. Dios bendijo y santificó el día sábado. Y si nosotros nos vamos a Éxodo 20, no vamos a encontrar en ninguno de los otros mandamientos que lleven esas 2 características. Bendijo y santificó. ¿Qué significa bendecir? Dice que significa alabar, hacer feliz, celebrar, ensalzar. ¿Qué significa santificó? Dice separar para un uso sagrado, hacer santo, dedicar algo a Dios. Este día Dios lo hizo diferente a todos los demás días de la semana. Así que si pretendemos guardar el domingo, no tiene, mis hermanos, ni la bendición ni la santificación de Dios como día especial de reposo a Él. Si decidimos guardar cualquier otro día de la semana que nos convenga, ya sea de lunes a viernes, tampoco, mis hermanos, esos días tienen la bendición ni la santificación que Dios le concede al sábado. Únicamente en la Biblia se menciona como día especial de adoración y reposo a Dios santo y bendito el día sábado. No hay más, no hay otra opción. La sinceridad con que las personas guardan otro día de la semana no lo convierte en santo. Hermanos, pueden ser el más consagrado, el más devoto, el más bueno. Dice una oracioncita por ahí que el cielo no va a estar lleno de gente buena, sino de gente que decidió creer y obedecer a Cristo Jesús. Así que puede ser muy bueno, muy santo, muy consagrado, mis hermanos, pero esto no hace santo
lo que Dios ha dicho que es santo. Yo puedo ser muy consagrado, muy devoto, muy bueno, muy todo lo que usted quiera ponerme. Hermanos, pero si yo guardo el domingo, yo no voy a ser santo ese día. Quien lo santificó y lo bendijo no fue el hombre, sino que fue ¿quién? Dios. Decía el texto bíblico de que después de que Dios había hecho todo lo que iba a hacer durante la semana de creación, el sexto día terminó de crear al ser humano. Dios concluyó su semana de creación. ¿Con qué razón? ¿Con qué cosa? Con el sábado. Instituyendo el sábado como día santo, como día de adoración especial, como día en el cual, mis hermanos, Dios nos invita a cesar de nuestras actividades y a recordar que somos criaturas creadas. Y como criaturas creadas, mis hermanos, debemos y somos llamados a adorar al soberano del universo, al Dios creador de los cielos y de la tierra. Creado por causa del hombre, dice. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Marcos 2:27. Fue perdido el tiempo a lo largo de los siglos. Por su rigidez, los judíos jamás perdieron de vista el sábado. Cambió el calendario juliano al gregoriano. Algunos días fueron omitidos, pero la secuencia de los días semanales no sufrió ninguna alteración. En efecto, hermanos, ahí hay registros. Los que han tenido la oportunidad de leer Conflicto de los Siglos, ahí sale. En efecto, han habido cambios de fecha. Se ha saltado las fechas, pero los días de la semana, hermanos, jamás ha sido adulterado su orden. O sea, que hoy estamos, ¿qué fecha? Martes 25 de octubre. Si hubiese que hacer algún ajuste en el tiempo, y de unos 25, dijiste, ¿verdad? De unos 5 días, hermano, y fuese necesario hacerlo hoy, entonces mañana nosotros amaneceríamos en 30 de octubre. ¿Pero qué día? Miércoles. Y eso es lo que ha pasado en la historia. Se ha habido ajuste de tiempo. Pero la secuencia de los días jamás se ha adulterado. Seguimos, mis hermanos, con el mismo orden establecido desde los comienzos. Sigue diciendo, tablas babilónicas de arcilla con registro de los eclipses. Los astrónomos descubrían que no se perdió ni un minuto de cualquier día a lo largo de toda la historia de la humanidad. Los discípulos continuaron guardando el sábado después de la muerte de Jesús. Vamos a ver qué nos dice. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el sábado. Y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Y el primer día de la semana fueron al sepulcro. ¿Tuvieron qué? Que esperar, hermanos. Se había muerto su maestro. ¿No era válido, hermanos, acaso ir el sábado a prepararlo? Si era Jesús, era el Mesías prometido, era el Hijo de Dios. ¿Acaso eso no era suficiente, hermanos, argumento o peso para ir a hacer esas actividades el día sábado, si se trataba del mismo Hijo de Dios? ¿Pero qué hicieron? Aguardaron, hermanos, descansaron, se abstuvieron de hacer ese tipo de actividades. ¿Por qué razón? Porque no eran las que Dios había estipulado para su día. Dice que esperaron que llegara el día que domingo. El libro de Lucas fue escrito 28 años después de la resurrección, pero el registro todavía dice que ellos reposaron conforme al mandamiento. Día de preparación en la muerte de Jesús fue viernes. El sábado lo pasó en su tumba
y el primer día de la semana, domingo, día de la resurrección. De puesta de sol a puesta de sol será para vosotros una fiesta sabática solemne. Del anochecer al anochecer guardaréis vuestro reposo. Levíticos 23, 32. Hermanos, el mundo dice que los días comienzan ¿a qué horas? A las 12 de la noche, a 12 de la noche. Pero si nosotros buscamos en la Biblia, no vamos a encontrar ese horario. El horario de Dios, Dios desde la creación, dice, y fue la tarde y la mañana el primer día, haciendo referencia a tarde, a las horas noche, y día a las horas luz. El día comienza de puesta de sol a puesta de sol. O sea que bíblicamente nosotros hoy, ahorita no estamos en martes. Para el mundo todavía estamos en martes, hasta las 12 de la noche. Pero en el tiempo de Dios, hermanos, nosotros ya entramos en el siguiente día, ya entramos en día miércoles. Por eso es que nosotros como adventistas, en el caso de Fernando, de repente mira a la hermana que ya el viernes a la puesta de sol ya empieza a ver algo diferente en su casa. Ya de repente el tele ya no se prende, a no ser que lo prendas vos, Fernando, tenés que apagarlo. Y comienzan a ver un sinnúmero de cosas. ¿Por qué razón, Fernando? Porque mi hermana sabe que el día sábado comienza a la puesta de sol. Bíblicamente sustentado. Dice señal de fidelidad. También les di mis sábados para que fueran una señal entre yo y ellos. Ezequiel 20:12. Hermanos, señal de fidelidad, de lealtad. Quiero leerles, ¿cómo estoy con el tiempo? Ok, quiero leerles algunos textos. No voy a ahondar en esto, hermanos, porque son temas que se ocupa tiempo para eso, pero sí voy a mencionarlos así. Dice Apocalipsis 7, versículo 2. Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño sobre la tierra y el mar. Este texto, mis hermanos, de este ángel con ese sello del Dios vivo, está marcando el inicio del sellamiento. En el libro de Apocalipsis 6, los versículos 12 y 13 mencionan un sinnúmero de eventos que todos hemos estudiado. Los hemos repetido y repetido. El gran terremoto de Lisboa, el oscurecimiento del sol, que la luna se puso roja, que la lluvia de estrellas. Y esos acontecimientos, mis hermanos, pasaron en un tiempo entre 1755 y 1836. La profecía dice, mis hermanos, e indica que a partir de 1833, una vez que estos acontecimientos se cumplieron, entró en vigencia la labor de ese ángel con el sello del Dios vivo. Dicen algunos escritores, miren cómo definen qué es el sello del Dios vivo, dice. Es la marca de la verdad y señal de autoridad. La marca o sello era un símbolo de propiedad e indicaba que la persona sellada pertenecía al dueño del sello. Hermanos, si en la Biblia encontramos 2 referencias fuertísimas referente a sellamientos. Una, mis hermanos, la encontramos en Éxodo 31, de los versículos 13, 16 y 17. Se los voy a leer. Éxodo 31, versículo 13, dice: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Dice el 16, guardarán pues
el día de reposo, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, permanente. Señal. Ahí está, ¿qué dice que es, mis hermanos? Una señal. Es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. ¿Cuál es el otro sello que se menciona, mis hermanos? Ahí mismo está en Éxodo, capítulo 12, y los versículos 7 y 13. Y dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que los han de comer. Y dice el versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué dicen los comentadores referente a este otro sello? Dice, desde el éxodo de Egipto, la sangre colocada en los dinteles significaba que sus moradores pertenecían a Dios. La sangre de Cristo sobre el remanente fiel del último tiempo. ¿Y quién es el remanente fiel del último tiempo, mis hermanos? ¿Quiénes son? También Apocalipsis lo describe, mis hermanos. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hermanos, ¿tenemos esa característica nosotros? Amén. Dice que esa sangre de Cristo sobre el remanente es el cumplimiento de aquel simbolismo que está en Éxodo 12. Así que, mis hermanos, Éxodo 31 decía que esa marca es la marca de la verdad, de autoridad, que pertenecemos a alguien que es dueño. ¿Qué va a marcar la diferencia, hermanos, en los últimos días? Porque bíblicamente estamos prácticamente en el último capítulo de la historia de este mundo de pecado. Pregunto yo, hermanos, ¿será que la diferencia la va a marcar el hecho que yo no robe? ¿Será que la diferencia, mis hermanos, la va a marcar el hecho que yo no mate? Que yo no mienta. ¿Qué va a marcar la diferencia en el tiempo del fin? Hermano, todas estas cosas que mencioné forman parte, mis hermanos. No podemos desligarlas. Pero sobre esas cosas, mis hermanos, sobre esos mandamientos va a haber uno que va a resaltar y va a brillar. De hecho, en una de las visiones de la hermana White, dice que viendo el decálogo, mis hermanos, había una luz brillante sobre el 4º mandamiento. Hermanos, a usted no lo van a perseguir porque no roba. A usted no lo van a llevar a juicio, hermanos, porque no mata, porque no honra a su padre y a su madre. Debemos de hacerlo, hermanos, claro que sí, es parte de los 10 mandamientos. Si faltamos a uno de ellos, estamos en 0, estamos claros con eso. Pero a usted, mis hermanos, va a ser puesto a prueba su fe, su lealtad, su obediencia a Dios, mis hermanos. ¿En base a qué? En base a si usted obedeció, está obedeciendo y obedecerá el día que Dios ha estipulado. Porque al final de cuentas, mis hermanos, uno de los grandes temas de conflicto y discordia que va a haber entre el mundo cristiano
hermanos, va a ser el día de reposo. El mundo cristiano no va a pelear por ningún otro mandamiento. El mundo cristiano va a pelear, mis hermanos, porque se guarde el domingo, y la otra parte, mis hermanos, por permanecer fiel a Dios, observando el día sábado. Y por eso estos van a ser perseguidos. Por eso van a ser enjuiciados, encarcelados. Y quién sabe qué otras cosas más. Así que, mis hermanos, en esta noche yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuántos estamos dispuestos con la ayuda de Dios, hermanos, a continuar siendo fieles a Dios, observando el día sábado? Y no solamente observando el día sábado, manteniendo ese estandarte en alto, mis hermanos. Predicando y repitiendo cuantas veces sea, hermanos, que Dios tiene un día especial de adoración. Y ese día, mis hermanos, no es negociable, porque el negocio no es con nosotros. El negocio es de Dios, y Dios es un Dios que no cambia. Dios quiera, mis hermanos, que todos los que estamos aquí seamos marcados y sellados con ese sello que diga que somos parte de, que somos ¿de quién? De Dios, que Él es el dueño y somos propiedad de Él. Que Dios pueda bendecirlos, hermanos, y que hagamos planes con Dios. ¿Cuándo? Hoy. El mensaje de la Biblia es hoy. Cuando se trata de venir a Dios y tomar decisiones, la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Así que Dios pueda bendecirlos en esta noche.